Señal Internacional. Y en la información internacional, ante la avalancha de renuncias a los ministros de su gabinete, Boris Johnson anunció su dimisión como primer ministro del Reino Unido. Boris Johnson dimite como líder conservador británico. Así lo anunció el jueves, pero seguirá en el cargo de primer ministro hasta que sea elegido su sucesor. Sé que habrá muchas personas que se sientan aliviadas y tal vez bastantes que también se sientan decepcionadas. Y quiero que sepan lo triste que estoy por dejar el mejor trabajo del mundo. El Partido Conservador deberá ahora elegir durante el verano a un nuevo dirigente para reemplazar a Johnson, probablemente a partir de octubre como su líder y por consiguiente como jefe de gobierno. Mientras tanto, el controvertido Johnson se declaró determinado a seguir dirigiendo al país y para dejarlo claro el jueves, nombró a nuevos ministros y secretarios de Estado para reemplazar a la luz de dimisionarios. Por encima de todo, quiero agradecerles a ustedes, el público británico, el inmenso privilegio que me han concedido. Y quiero que sepan que desde ahora y hasta que el nuevo primer ministro esté en su puesto, sus intereses serán atendidos y el gobierno del país se llevará a cabo. Los acontecimientos se aceleraron a primera hora del jueves cuando ya habían dimitido casi 60 miembros del gobierno de Johnson en una incesante sangría que comenzó el martes con dos pesos pesados, el ministro de Finanzas y el de Sanidad. En otros detalles, la primera ministra francesa Elisabeth Borne anunció que el Estado va a nacionalizar totalmente la empresa eléctrica EDF, algo que se justifica para garantizar la producción de electricidad frente a las consecuencias de la guerra en Ucrania con su apuesta por la energía nuclear. Borne indicó que el Estado tendrá el 100% del capital de Electricité de France, que se encuentra en situación financiera difícil. La empresa, en la que el Estado tiene actualmente un 84% de la capital, arrastra un pasivo de 43.000 millones de euros en un momento en que se enfrenta al reto que le ha fijado el presidente francés Emmanuel Macron, de poner en servicio a partir de 2035 6 nuevos reactores nucleares con un costo estimado de al menos 52.000 millones de euros. La primera ministra afirmó que su ejecutivo quiere controlar la producción de electricidad y de garantizar su soberanía frente a los efectos de la invasión rusa de Ucrania, ya que no pueden seguir dependiendo del petróleo y el gas rusos. En otros detalles, inicia el juicio en Italia contra 59 presuntos responsables del derrumbe de 2018 del puente Morandi de Génova, en el que murieron 43 personas. 4 años después, comienza el juicio por el derrumbe del puente de Génova, en Italia. El accidente se produjo en 2018. Las lluvias torrenciales provocaron el cede del puente de Morandi, causando la muerte de 43 personas. La tragedia puso en evidencia la falta de mantenimiento de la infraestructura por parte de varias autoridades públicas. Entre ellas, Autostrade per l'Italia, la autoridad que gestiona las autopistas del país. Para mí es alucinante que la familia Benetton, el mayor accionista de Autostrade per l'Italia, nunca haya pedido disculpas. Siempre han actuado a la defensiva. En nuestra opinión, esta forma de comportarse siempre ha sido inaceptable. Además de Autostrade, los fiscales sospechan que SPEA, la empresa encargada del mantenimiento del puente, también era consciente del riesgo de colapso. La infraestructura, inaugurada en 1967, requería de obras, pero según los fiscales, SPEA se mantuvo reacia a financiarlas para preservar los beneficios económicos de los accionistas. En total, 59 acusados son procesados en el juicio por homicidio involuntario y por atentar contra la seguridad del transporte. La mayoría de ellos son ejecutivos y técnicos de estas dos empresas. Pide el Parlamento Europeo la inclusión del aborto entre los derechos fundamentales de la Unión Europea. El Parlamento Europeo aprobó este jueves una resolución que condena enérgicamente el deterioro de la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Estados Unidos.
La resolución responde a la decisión el pasado mes de junio del Tribunal Supremo de este país de anular una ley que concedía el derecho al aborto en todo el país. A partir de ahora, la legislación dependerá de cada estado, llevando a los más conservadores a imponer prohibiciones o fuertes restricciones. Me sentí absolutamente conmocionada cuando me enteré de los planes de retroceso de los derechos fundamentales, opina la eurodiputada Tegui Gainke, de los Verdes por Alemania. Especialmente como mujer, creo en nuestros cuerpos, nuestros derechos. Es nuestra elección. Creo que tenemos que hacer todo lo posible para luchar y resistir este tipo de ataques. Con 324 votos a favor y 155 en contra, la resolución aprobada incluye un llamamiento para añadir el derecho al aborto en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Los eurodiputados creen que también hay señales preocupantes en el bloque. Hay algunos países en Europa que no garantizan la salud y los derechos reproductivos en las mujeres, recuerda la eurodiputada española de Socialistas y Demócratas, Iratxe García. Por ejemplo, Polonia, y no sabemos qué pasará en otros países. Pero en cualquier caso, lo importante es garantizar que podamos incluir la salud sexual y reproductiva en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea para garantizar que estamos hablando de derechos humanos. En toda la Unión Europea, Malta es el único país que prohíbe el aborto. Polonia también cuenta actualmente con leyes muy restrictivas. El Parlamento insta a los Estados miembros a que garanticen el acceso a servicios de aborto seguros, legales y gratuitos, así como a servicios de atención sanitaria prenatal y materna. Y el gobierno de Irán anunció la detención de varios extranjeros, entre ellos un diplomático británico de actividades de espionaje. Varios diplomáticos extranjeros, entre ellos un británico, fueron detenidos por el ejército ideológico de Irán, los Guardianes de la Revolución. Sin embargo, el gobierno británico desmintió de inmediato que uno de sus diplomáticos haya sido detenido y dijo que las informaciones eran completamente falsas. La noticia se produce en un momento de tensiones entre Irán y las potencias mundiales, que buscan revivir el acuerdo de 2015 sobre el programa nuclear iraní. La agencia de prensa oficial de Irán, Fars, informó que el Servicio de Inteligencia de los Guardianes de la Revolución identificó y detuvo a diplomáticos de embajadas extranjeras que espían en Irán. Precisó que uno de ellos, un británico, había sido expulsado del país tras presentar excusas. La televisión estatal dijo que el diplomático británico identificado como Giles Whittaker fue expulsado de la zona donde se produjeron las detenciones. Whittaker es el jefe de misión adjunto de la Embajada de Reino Unido en Teherán y tomó sus funciones en 2018. La televisión estatal lo acusó de haber llevado a cabo operaciones de inteligencia en zonas donde se realizaban maniobras militares. Se desconoce el número o la nacionalidad de los otros diplomáticos detenidos y la fecha de su arresto. Hasta aquí la información nacional e internacional más importante hasta este momento. Josefina, regresamos contigo. Fátima, muchísimas gracias. Buenas tardes.